Quiero agradecer a la Cámara de Comercio de Barranquilla por esta oportunidad y pedirles permiso para sacarme la chaqueta. Hace un poco más de 4 años atrás, recibí una llamada, siendo presidente de Chile, de mi amigo, el presidente Juan Manuel Santos. Y él me planteó que estudiara y considerara la posibilidad de que Chile acompañara a Colombia en el proceso de paz en el cual se iba a embarcar. Yo le dije al presidente Santos que no necesitaba pensarlo ni un segundo, que aceptaba con entusiasmo y con compromiso ese encargo de contribuir con un grano de arena a que Colombia, un país que ha vivido tanto tiempo en guerra. Si uno ve la historia de Colombia, durante el siglo XIX tuvo 9 guerras civiles. Durante el siglo XX tuvo la guerra civil de los 1000 días y después del asesinato de Gaetán, la guerra entre liberales y conservadores y después más de 50 años de guerra contra la FARC, el Ejército de Liberación Nacional, que a veces los países se acostumbran a vivir en guerra. Y eso es tal vez el principal daño que puede causar un país, el no tener conciencia de que la guerra es una situación excepcional que nunca puede ser parte de la normalidad, de la naturaleza. Esta guerra, que lleva más de 50 años, le ha costado la vida a 240.000 colombianos y ha significado un daño profundo en los proyectos de vida de más de 6 millones de colombianos que han sido las víctimas, los desplazados, los damnificados de este proceso. Y por esa razón acepté ese encargo y hemos seguido día a día, muy cerca y con mucho compromiso, este proceso de paz. Yo les puedo asegurar que en muchas instancias ese proceso de paz estuvo al borde de quebrarse. Y por tanto, cuando después de 4 años se ha logrado un acuerdo, por supuesto, si yo pudiese reescribir ese acuerdo solo en una oficina, lo haría distinto, como lo harían distinto el presidente Santos, el presidente Uribe, el presidente Pastrana, el presidente Gaviria y cada uno de los colombianos. Pero la vida no nos da esa oportunidad. Y por eso, hoy día, frente a ustedes que tienen la decisión en sus manos este 2 de octubre, quiero contarles que Chile vivió una experiencia no equivalente, pero que tiene muchos aspectos de comparación. Chile en la década de los 70 y los 80 perdió el rumbo. A comienzos de los 70, el presidente Allende quiso establecer en Chile un gobierno marxista que chocaba con el alma de nuestro país. Vino el golpe de Estado y el gobierno militar, que duró 17 años, incurrió en graves, reiterados e inaceptables atropellos a los derechos humanos. Y cuando después de 20 años de una guerra interna que significó división, dolor, sufrimiento, muerte y frustración, tuvimos que enfrentar la posibilidad de reencontrarnos con la democracia. Surgieron 2 visiones. Una, la voluntarista, hacerlo sin acuerdos. Normalmente las transiciones de gobiernos militares a gobiernos democráticos, igual como las de países en guerra a países en paz, se hacen en medio de la crisis política, el caos económico, la violencia social. En Chile logramos un acuerdo y el acuerdo fue sometido a un plebiscito. Igual como ustedes tendrán que tomar el destino de Colombia en sus manos este próximo 2 de diciembre. Y cuando los países han vivido tiempos tan convulsionados, de tanta división, odios, violencia, muerte, sufrimiento, surgen con mucha fuerza la necesidad de alcanzar ciertos valores como son la verdad, qué pasó, la justicia, quién es responsable, pero también surge con mucha fuerza el profundo anhelo de dejar atrás el pasado y de conquistar la paz. Yo les aseguro a ustedes que es imposible en este mundo conciliar
al 100% esos tres valores: verdad, justicia y paz. El presidente Elwin, que fue el presidente que le tocó encabezar esta transición en Chile, dijo una frase que en su tiempo fue muy criticada. Dijo: verdad y justicia en la medida de lo posible. Si yo tuviera que reinterpretar esa frase 30 años después y adecuarla a la realidad colombiana, diría: justicia, pero sin sacrificar la paz. Y yo creo que la paz vale la pena. Y por la paz vale la pena asumir muchos esfuerzos y muchos sacrificios. Un ciudadano francés dijo alguna vez: París bien vale una misa. Y estuvo dispuesto a cambiar de religión para ser rey de Francia. Yo creo que la paz en Colombia vale todos los sacrificios y todos los esfuerzos. Y si yo fuera colombiano y tuviera que decidir el 2 de diciembre entre lo que está arriba de la mesa, no un acuerdo perfecto que es inalcanzable, sino entre que decir sí al camino de la paz o decir sí a volver al camino de la guerra, no tendría ninguna duda que hay que darle esa oportunidad a la paz. Y antes de entrar al tema que nos convoca hoy día, yo quiero confesar y compartir con ustedes que yo soy amigo personal, conozco hace mucho tiempo, le tengo aprecio y cariño al presidente Pastrana, al presidente Uribe, al presidente Gaviria y al presidente Santos. Y si yo pudiera pedirle algo a estos cuatro amigos, sería que se sienten en una mesa y logren confrontar sus diferencias y juntos lideren el tremendo desafío que significa para Colombia empezar a caminar por los caminos de la paz. Y el 2 de diciembre no es el fin, es recién el comienzo. Vamos a compartir ahora problemas y oportunidades que yo siento que enfrenta Colombia. Por de pronto, la paz no se conquista en un día. Podrá haber paz con respecto a lo que han sido la violencia, las muertes que han ocasionado las guerrillas. Pero, por ejemplo, los carteles del narcotráfico están hoy día en una guerra sin cuartel entre ellos. Y eso significa también una violencia inaceptable. Y ojalá cuatro personas por las cuales yo tengo tanto aprecio y admiración, como son los presidentes Pastrana, Uribe, Gaviria y Santos, unan su experiencia como expresidentes, porque los cuatro quieren a Colombia, los cuatro quieren lo mejor para Colombia. Podrán tener diferencias, pero estoy seguro que lo que los une es mucho más que los separa, y me gustaría verlos juntos, contribuyendo a que esta aventura en la cual Colombia se va a enfrentar termine con una Colombia más libre, más próspera, más justa y más pacífica. Quisiera ahora entrar al tema que nos convoca, que son los desafíos, las oportunidades, los peligros que va a enfrentar América Latina y Colombia, y cómo buscar una colaboración entre el sector público y el sector privado. Yo voy a dejar con ustedes un documento que nos tocó trabajar en conjunto con la OECD, que describe cuáles son los caminos, cuáles son los consejos, cuáles son los riesgos, cuáles son las oportunidades para una mejor y mayor colaboración entre el sector público y el sector privado. Pero más que hablar en teoría, yo quisiera aplicar esos principios a los desafíos que, en mi opinión, va a enfrentar Colombia. Por de pronto, el mundo ha conocido el progreso solamente en forma muy reciente. Durante largos miles de años el mundo estuvo estancado. Ahí está. Ustedes pueden ver que durante casi toda la historia de la humanidad la economía era una economía de subsistencia. Recién con la revolución industrial se produjo el despegue.
y el mundo multiplicó por 100 su ingreso per cápita desde la revolución industrial. Pero el mundo es un concepto muy amplio, porque algunos países llevan la delantera y otros se quedaron atrás. Y desgraciadamente, entre los países que se quedaron atrás está nuestra América Latina. Aquí vemos cómo, junto con el progreso, aumentó la población, que también había estado tremendamente estancada. Aquí vemos una gráfica de la población mundial que muestra lo mismo. Junto con el progreso aumentó el bienestar y por tanto el mundo fue capaz de sustentar y mantener a más habitantes. Y ahí vemos cómo después de un estancamiento que había durado miles de años, la población mundial se ha multiplicado por unas cifras impresionantes en los últimos 100 o 200 años. Para ver el cambio, esta es una ciudad china, Shenzhen. Ahí vemos cómo era esta ciudad el año 1980. La misma fotografía tomada desde el mismo lugar y el mismo día del año muestra lo que es Shenzhen hoy día, para que vean cómo el cambio se ha ido generando con una velocidad cada vez mayor y lo único que es constante en el mundo moderno es el cambio. Y el que no sabe adaptarse y acomodarse al cambio, simplemente el cambio le pasa por encima. La participación de las economías emergentes en el Producto Mundial era menos de un tercio el año 1980. Hoy día se acerca a los 2/3. Es un mundo nuevo, un mundo distinto, en que las economías emergentes no solamente representan 2/3 del Producto Mundial, sino que además representaban menos de un quinto del crecimiento y hoy día representan 3/5 del crecimiento. Es un mundo nuevo y por tanto hay que mirar hacia dónde están las economías más dinámicas del mundo, que están en el Océano Pacífico. Y por eso me alegro mucho que junto a México, Colombia, Perú y Chile, fuimos capaces no solamente de formar la Alianza del Pacífico para integrar de verdad nuestras economías, libre movimiento de bienes, libre movimiento de servicios, libre movimiento de capitales, libre movimiento de personas, sino que además unir nuestras fuerzas para integrarnos mejor, más rápido y con más seguridad a este mundo nuevo. Y el mundo va a continuar con estas dinámicas. Ustedes ven que todas las proyecciones muestran que el Asia-Pacífico va a seguir siendo el área del mundo con mayor dinamismo y con mayor crecimiento. En alguna época el Mediterráneo fue el centro del mundo, al punto que los romanos lo llamaron el Mare Nostrum. Después fue el Atlántico, el centro del mundo. Hoy día es el Pacífico el centro del mundo. Así que si Colombia y Chile estábamos mal ubicados porque estábamos lejos del Mediterráneo y lejos del Atlántico, no podemos estar mejor ubicados para el dinamismo de este mundo nuevo y moderno, lo cual significa que nuestras oportunidades nunca habían sido tan grandes, nunca habían sido tan desafiantes y nunca habían sido tan exigentes para la generación que nosotros representamos. Además, el mundo ha dejado atrás 3 grandes megaciclos que algunos creyeron que iban a ser eternos. El megaciclo de la política fiscal y monetaria expansiva de los Estados Unidos, que significaba tasas de interés extraordinariamente bajas. El megaciclo del crecimiento de 2 dígitos y la acumulación de reservas y de ahorros por parte de China. Y el megaciclo de los precios de los commodities. Esos 3 ciclos que nos acompañaron durante un largo periodo de tiempo ya se están quedando atrás. Y eso tiene profundas repercusiones para América Latina y para una economía y una sociedad como la colombiana. Aquí vemos que el mundo que conocíamos, que era un mundo que parecía haber encontrado la ruta del crecimiento, ha vuelto a lo que la directora del Fondo Monetario llamó la nueva mediocridad. Aquí está la palabra de Christine Lagarde, que advierte que el mundo se está acercando a una nueva mediocridad y
y que no debemos acostumbrarnos a esa nueva mediocridad que significa menor crecimiento, menor progreso, menor capacidad de resolver los problemas, sino que tenemos que generar un verdadero renacimiento. Muchas veces en los países existe una tendencia a echarle la culpa de todos sus males a aquellos agentes que están más allá de sus fronteras. Ignoran o no consideran la responsabilidad que está dentro de nuestras propias fronteras. Y hoy día, en que los vientos ya no son tan favorables como antes, sería un tremendo error que un capitán de un barco se quede esperando que los vientos vuelvan a hinchar sus velas y no comprenda que llegó el momento de tomar los remos y usar la fuerza interna para poder avanzar en un mundo más turbulento y más difícil. Este mundo nuevo no solamente enfrenta desafíos económicos, tenemos desafíos gigantescos, como por ejemplo el calentamiento global y el cambio climático, que ha afectado tan profundamente a Colombia, como es el tema de la inestabilidad en uniones como la Comunidad Europea, que parecían monolíticas con la salida de Inglaterra con el Brexit, lo que representa el riesgo de la elección americana, cuando puede que un candidato como Donald Trump, con el cual yo tengo profundas discrepancias, hoy día puede ser y tiene una probabilidad de ser el próximo presidente de la economía y del país más poderoso del mundo. Lo que representan los movimientos de los indignados que están representados por ese movimiento en España, que en el fondo se ha manifestado en el mundo entero. Una nueva ciudadanía, una nueva clase media, mucho más informada, mucho más empoderada, mucho más impaciente, mucho más exigente, y que es un desafío que Colombia, cuya clase media está aumentando en forma muy rápida, va a tener que enfrentar. El desafío del terrorismo a nivel internacional, y aquí hay una foto de lo que representa el Estado Islámico. Podríamos agregar a esto, particularmente en Colombia, el desafío del narcotráfico. Y en consecuencia, nuestra América Latina, que lo ha tenido todo. Pocas veces un continente había sido tan bendito por Dios. Un territorio amplio, generoso, recursos naturales abundantes. No hemos tenido las dos guerras mundiales que destruyeron a Europa el siglo pasado, ni los conflictos religiosos que cruzan el Medio Oriente, e incluso países europeos como Irlanda, en que se mataban en nombre del mismo Dios. No hemos tenido los conflictos raciales que a tanto han perjudicado y dañado a algunas sociedades africanas. Y a pesar de ello, a pesar de todas estas oportunidades, América Latina sigue siendo un continente subdesarrollado, con un tercio de su población viviendo en condiciones de pobreza. Y eso no es designio de Dios, eso es que nosotros, los latinoamericanos, no hemos sabido aprovechar las enormes oportunidades que tenemos en nuestro propio continente. Aquí hay dos gráficas que están centradas en Brasil, pero en el fondo son aplicables a toda América Latina, y de una revista tan prestigiosa como The Economist, que muestra cómo en algún momento se pensó que América Latina por fin despegaba hacia el desarrollo, hacia el progreso. Y sin embargo, poco tiempo después, la misma revista tuvo que contradecir totalmente su portada y mostrando cómo ese despegue había explotado como el Challenger y se había venido, ¿cierto?, de vuelta hacia lo que América Latina había sido siempre. Aquí tenemos una mirada a América Latina. Esta es la forma tradicional en que vemos a América Latina. Quiero solamente destacar algo porque a veces nos colonizamos intelectualmente. Fíjese usted que este mapa, la línea del Ecuador no está en la mitad del mundo. De hecho, el hemisferio norte representa 2/3 del mundo y nuestro hemisferio sur representa 1/3 del mundo. Yo sé que Colombia está al norte de la línea de Ecuador, pero vean ustedes cómo siempre hemos estado pensando en que el norte es el hemisferio de las oportunidades y de la riqueza, y el sur el hemisferio de la frustración y la pobreza. Esto está cambiando, pero podemos ver a América Latina de distintos puntos de vista, no solamente geográfico, como está en esta gráfica. Por ejemplo, ¿cómo es América Latina desde el punto de vista de la población? ¿O cómo es América Latina desde el punto de vista del gasto militar? Se empequeñece. ¿Cómo es América Latina desde el punto de vista de emisiones de gases con efecto invernadero? Pero también podemos ver a América Latina en materia de recursos forestales o en materia de recursos hídricos, en que se agiganta.
Y por tanto podemos ver a nuestro continente de muchas formas distintas. Lo importante es que el mundo a partir de la revolución industrial dio un gigantesco salto adelante. Pero vean ustedes que algunos países se van a la parte superior de este gráfico y hay un solo continente, además por supuesto de África, que se quedó definitivamente atrás, que es América Latina, que no ha sabido aprovechar las oportunidades de la modernidad. Y dentro de América Latina, que es un continente que definitivamente se ha quedado atrás en términos relativos, no todos los países han tenido los mismos resultados. Aquí vamos a hacer una gráfica que muestra 5 países de América Latina, cómo partieron en el año 1800 y cómo se despegaron, se diferenciaron. Y dentro de ellos está Colombia. Esto es un gráfico que muestra cómo el tiempo pasa y cómo los países que partieron de una situación de igualdad, también dentro de América Latina, se fueron diferenciando. Algunos quedándose muy atrás y otros logrando un gran liderazgo. Aquí tenemos, ¿cierto?, las últimas 4 décadas de América Latina representadas en función de su capacidad de crecer. Vemos que la década de los 80 fue la década perdida, porque en términos per cápita América Latina no creció nada durante toda una década mientras el mundo crecía. La década de los 90 fue la década de la recuperación. Recuperamos nuestras democracias que las habíamos perdido en las décadas anteriores y recuperamos también nuestra capacidad de crecer. La primera década de este siglo fue la década de la esperanza. Fue en esa década cuando el Economist hablaba del renacimiento de América Latina. Y sin embargo, la segunda década de este siglo o de este milenio nuevamente ha sido la década de la decepción y por eso el Economist mostró que el despegue del Cristo del Corcovado simplemente se había frustrado y había vuelto a caer en la mediocridad de siempre. En América Latina uno puede visualizar en grandes líneas 3 visiones. Los países del ALBA, con su forma de democracia, que a mi juicio no es democracia, con su modelo de desarrollo que niega el potencial más importante que es la creatividad y la inteligencia de las personas, de la sociedad civil. El modelo de los países del Mercosur, que está cambiando mucho porque está cambiando Argentina, está cambiando Brasil, y el modelo de los países de la Alianza del Pacífico. Ustedes ven que hay tendencias muy distintas, por ejemplo en materia de crecimiento. Los países en azul están creciendo, los países en rojo se están achicando. Hay una clara diferencia entre un modelo y otro modelo. O en términos de inflación, que refleja la responsabilidad de las preguntas en las políticas macroeconómicas. Los países de azul, donde está Colombia, muestran una conducta responsable. Los países en rojo muestran conductas macroeconómicas poco responsables. O en términos de inversión, los países que están invirtiendo para crecer y los países simplemente que le dieron la espalda al crecimiento futuro. Todo esto muestra que dentro de América Latina tenemos una situación tremendamente desigual, heterogénea. Ahora, ¿cuáles son los desafíos que, en mi opinión, Colombia va a tener que enfrentar en las décadas que vienen? Bueno, en primer lugar, ¿dónde está Colombia? Colombia estuvo muy estancada, pero en los últimos 30 años Colombia tuvo un despegue, recuperó una capacidad de crecimiento que le permitió recuperar también lugares en el ranking de América Latina. Aquí tenemos el PIB per cápita. Aquí vemos el crecimiento de los países de América Latina promedio de los últimos 30 años. Y ustedes ven que Colombia está en la parte alta de la tabla, con un 3,8% promedio, pero muy por debajo del verdadero potencial de la sociedad y de la economía colombiana. Aquí vemos los logros que ha tenido Colombia en los últimos tiempos. 6 millones de personas han abandonado la pobreza. La clase media, que representaba un porcentaje muy pequeño de la sociedad en Colombia, está creciendo con mucha fuerza. El crecimiento promedio de los últimos 30 años alcanza un 3,8%. Son logros importantes, pero muy por debajo de lo que es el potencial de
Colombia. Y en consecuencia uno puede estar contento, pero nunca satisfecho. Lo mejor de Colombia está todavía por delante. Y los grandes desafíos que Colombia tiene que enfrentar son responsabilidades de ustedes, la generación del bicentenario, que va a tener la enorme responsabilidad de lograr lo que sus padres, sus abuelos, siempre buscaron, pero nunca consiguieron: hacer de Colombia un país pacífico, un país libre, un país desarrollado, un país sin pobreza, un país con mayores niveles de justicia. Aquí tenemos cuánto le queda por avanzar a Colombia. Este es un ranking del ingreso per cápita de Colombia comparado con el resto de los países de América Latina. A pesar del progreso relativo de los últimos 30 años, todavía Colombia está en posiciones rezagadas dentro de un continente que está en posiciones rezagadas con respecto al mundo. Y por tanto, queda mucho por hacer. Aquí vemos un cuadro que muestra cuál era el ingreso per cápita de Colombia el año 80 y cuál es el ingreso per cápita de Colombia el año 86. Los países que están bajo la línea horizontal significa que están bajo el promedio el año 2016. Los países que están a la izquierda de la línea vertical significa que estaban bajo el promedio el año 1980. Ustedes ven que Colombia está bajo el promedio tanto el año 1980 como el año 2016, pero estaba más lejos del promedio en 1980 de lo que está hoy día el año 2016. O sea, ha ido ganando posiciones relativas, pero todavía le queda un largo camino por recorrer. Los montañistas saben que la segunda parte de escalar una montaña es la más hermosa, pero también es la más difícil. Y ustedes están a punto de iniciar esa segunda etapa de escalar la montaña para transformar a Colombia en un país desarrollado, libre y en paz. Aquí tenemos un cuadro que muestra para diferentes tasas de crecimiento cuánto le tomaría a Colombia alcanzar el ingreso per cápita de $25.000, que es el umbral que, de acuerdo al Banco Mundial, separa al mundo en desarrollo del mundo desarrollado. Es un poco menos que lo que ingreso per cápita que hoy día tienen países europeos, como por ejemplo Portugal, Grecia, Lituania. Es bastante menos de lo que hoy día tiene un país que todos conocemos por ser la madre patria, que es España, que tiene $36.000. Ustedes ven, si Colombia logra crecer al 6%, que es una meta alcanzable, falta una década para que Colombia sea un país desarrollado. Si Colombia mantiene el ritmo promedio de los últimos 30 años, faltan 2 décadas para que Colombia sea un país desarrollado. Si Colombia mantiene las tasas de crecimiento que tiene hoy día, faltan 7 décadas para que Colombia sea un país desarrollado. Ustedes ven, cuando hablamos de crecimiento no es solamente una cifra macroeconómica para que el ministro de Hacienda pueda lucirse en los foros internacionales. Detrás del crecimiento viene el empleo, la mejora de los salarios, las oportunidades, mayores ingresos fiscales para poder enfrentar los programas sociales, la inversión pública. Con respecto a dónde está Colombia en materia de ciertos indicadores de organismos internacionales que comparan a los países. Ahí tenemos un cuadro que mide dónde está Colombia en un ranking muy interesante que hace la unidad de inteligencia del Economist, que cuál es el mejor país para nacer o cuál es la esperanza de vida al nacer. Ustedes ven que Colombia está en la medianía baja de la tabla. Aquí tenemos un cuadro que muestra el índice de democracia, donde vemos claramente que países como Cuba están, ¿cierto?, fuera de estas tablas. O el índice de libertad, o el índice de Estado de Derecho, o la solidez de sus instituciones, o el índice de percepción de corrupción. Es bueno saber, en estas comparaciones que hacen organismos internacionales, dónde está Colombia ubicado en relación
al resto de los países de América Latina. Aquí vemos el índice de libertad económica. Mientras más rojo el color, menos libertad económica tienen los países. O el índice de pobreza, o la seguridad ciudadana. Ustedes ven que en todos estos indicadores, Colombia está en la medianía baja de la tabla. Y en consecuencia, no hay que dormirse en los laureles. Conquistar la paz no es el fin, es recién el comienzo para iniciar la gran aventura que significa transformar a Colombia en un país libre, en paz, desarrollado y con mayor inclusión social. Y el país tiene que hacerse cargo de los nuevos desafíos que enfrenta hoy día. Conquistar y construir esa paz que por tanto tiempo los colombianos han anhelado y que hoy día parece ser una meta que se acerca en lugar de alejarse. El proyecto de hacer de esa gran aventura de que Colombia sea un país desarrollado, libre, pacífico, no sea el proyecto de un gobierno, sino que sea el proyecto de un país, de una sociedad, de un pueblo. Nada motiva y entusiasma tanto a un pueblo como un proyecto grande, noble, pero factible, en que todos sepan que tienen un lugar para colaborar y todos sepan también que tendrán un espacio para compartir los beneficios. El mantener el énfasis en el crecimiento económico, en la creación de empleos, el mantener también la prioridad de hacer de Colombia un país más justo, con mayor inclusión social, sin pobreza, con mayor igualdad de oportunidades. Enfrentar esta crisis de confianza generalizada que está cruzando al mundo entero. Igual como Marx decía que un fantasma recorre el mundo, hoy día el fantasma de este divorcio entre los políticos y los ciudadanos, esta desconfianza, este distanciamiento que refleja a los ciudadanos en su democracia, en sus instituciones, en sus líderes, significa un tremendo desafío, porque es una paradoja que haya tanto aprecio por la democracia y tanto desprecio por la política. No hay democracia sana con política enferma. Y por tanto no podemos caer en esta profecía autocumplida que significa creer que los políticos son todos corruptos, incompetentes y que no sirven para nada, porque si eso es lo que cree la sociedad, eso es lo que la sociedad va a tener. Y en consecuencia el desafío es cerrar esta brecha, terminar con este divorcio, mejorar la calidad de la política, ennoblecer el servicio público. El desafío también de mejorar la calidad de las instituciones, la calidad de los organismos públicos, que está tan deteriorada y tan vilipendiada en nuestra América Latina. Son tareas que Colombia no puede eludir. Pero además de eso, vivimos tiempos nuevos. Yo quiero recordar junto a ustedes que hace 30, 40 años atrás se creía que los pilares del desarrollo eran básicamente tres. Un sistema político que diera estabilidad, ojalá democrático, para que pudiéramos no solamente mirar el día de mañana, sino que también mirar qué hay más allá del horizonte, el mediano y el largo plazo. Una economía de mercado que permitiera que se desarrollara el potencial de innovación, de creatividad, de emprendimiento de los ciudadanos y políticas macroeconómicas responsables. Esto era la ABC que nos predicaban los grandes think tanks y los organismos internacionales hace 30, 40 años atrás. Esto sigue siendo verdad, pero es absolutamente insuficiente en el mundo nuevo en que estamos viviendo. Viene un mundo nuevo, viene la sociedad del conocimiento y la información que ya ha cambiado nuestra forma de vivir, pero que la va a seguir cambiando y cada vez más rápido. Viene una tremenda revolución tecnológica y para que Colombia y América Latina pueda aprovechar este mundo nuevo, tenemos que construir los nuevos pilares, que en muchos de nuestros países están extraordinariamente débiles e incluso en algunas partes hay que construirlos de nuevo. Por ejemplo, ¿o cuáles son esos nuevos pilares?
Y quiero decir una breve referencia a cada uno de ellos. Capital humano, inclusión social, innovación y emprendimiento, ciencia y tecnología, globalización e integración al mundo y calidad del Estado, de la política y de las instituciones. ¿Y cómo está Colombia en estos 6 pilares nuevos, sin los cuales ningún país se va a poder parar de pie frente a la sociedad nueva que ya hace tiempo está golpeando nuestras puertas? En materia de educación, América Latina necesita de una vez por todas salir de este debate pequeño, conflictivo, muchas veces enfrentado con los gremios de los profesores, y hacer una revolución copernicana en la calidad de la educación. Aquí tenemos, por ejemplo, los resultados de la prueba PISA, que es una prueba internacional que se toma a más de 60 países, y ahí vemos quién está en el primer lugar, y vemos también cómo de rezagado está Colombia en la calidad de su educación. Y si en el pasado la falta de educación era pobreza, en el futuro la falta de educación va a ser miseria. Todos sabemos que una buena educación abre las puertas a un mundo de oportunidades y que la carencia o la mala calidad de la educación abre las puertas a un mundo de frustraciones. Aquí hay una tremenda tarea por cumplir en Colombia. En materia de inclusión social, aquí vemos el índice de desarrollo humano que hace las Naciones Unidas y que mide en cierta forma no solamente el producto per cápita, sino que también la calidad de vida, la satisfacción de necesidades básicas, los niveles de desigualdad, los niveles de pobreza. Aquí vemos nuevamente que quién está en el primer lugar, que es Noruega, un país nórdico, y en qué situación está Colombia en este cuadro. O por ejemplo, un indicador de innovación y emprendimiento, que son recursos inagotables y renovables de verdad. Pero la innovación y el emprendimiento hay que nutrirlos, hay que alimentarlos, hay que promoverlos. Y aquí vemos un índice de innovación y emprendimiento, donde Suiza aparece en el primer lugar, Mauritania en el último lugar y Colombia en una situación intermedia. O lo que está pasando en materia de ciencia y tecnología. Cuando yo terminaba mis estudios de doctorado en la Universidad de Harvard, no existía el computador personal, no existía la calculadora electrónica, no existía la fotocopia, ni el fax, ni el email, ni internet, ni Facebook, ni Google, ni Instagram. Cosas que hoy día no son parte de nuestra vida cotidiana, entonces no existían. Yo recuerdo que uno de los pocos adelantos que yo pude conocer en esa época, después conocí mucho, naturalmente, igual que todos ustedes, fue el liquid paper. Aunque se rían ustedes, fue un tremendo adelanto. Yo cuando escribía mi tesis de doctorado, que había que entregarla en 8 copias con papel de calco, se tipeaba, nos tomaba mucho tiempo hacerlo, mi mujer me ayudaba, y cuando corregíamos, detectábamos un error, había que hacerlo todo de nuevo, se corregía el error, se cometían 2 más, y era un proceso interminable. El liquid paper tuvo la gran bondad de permitir corregir los errores sin tener que corregir los aciertos, y por tanto el proceso tenía término, tenía fin. Bueno, yo les digo a ustedes, todos estos progresos tecnológicos que acabo de mencionar son parte de la historia. Esa es la revolución tecnológica del pasado, que es cierto, cambió nuestra forma de vivir, de comunicarnos, de trabajar, de informarnos, de entretenernos, pero la revolución tecnológica que viene va a cambiar mucho más profundamente y mucho más rápidamente nuestra forma de vida. El Internet de las cosas, que ya está golpeando nuestras puertas. La web 1.0 comunicó o conectó computadores con computadores. La web 2.0 conectó computadores con personas. La web 3.0, que ya está al borde de ser una realidad, va a conectar computadores con personas y con cosas, y dentro de un marco de inteligencia artificial, reproduciendo un poco lo que pasa con nuestro cuerpo. La mayoría de las decisiones que nuestro cuerpo se toman en forma automática. Ninguno de ustedes está decidiendo ahora respirar, ni decidiendo que su corazón palpite, ni decidiendo, ¿cierto?, que los distintos órganos cumplan sus funciones. Eso se hace en forma automática, en una red inteligente que es el cuerpo humano.
Solamente algunas decisiones las toman ustedes, la minoría, probablemente las más importantes. Lo mismo va a pasar con esta Internet de las cosas. Cuando las cosas estén conectadas y en forma inteligente, las piezas de una máquina van a estar directamente transmitiendo información al proveedor y por tanto antes que falle la máquina y produzca un costo y un trastorno, el proveedor va a saber que tiene que cambiar una pieza. Hay veces que una pieza que cuesta $1 puede hacer fracasar al Challenger, como significó en la explosión del Challenger. Si hubieran tenido Internet de las cosas, entonces esa pieza habría sido cambiada antes que el Challenger despegara. Yo recuerdo una historia que me tocó vivir a mí en Chile, en el sur, en la época de verano. Grandes trilladoras que cuestan millones de dólares, pero son muy eficientes, son arrendadas por los agricultores para ir trillando los campos y avanzan de norte a sur del país, porque el verano se va atrasando hacia el sur del país, trillando. Y una vez una de esas trilladoras se paró, y para el agricultor le significaba millones mantener el arriendo de esa trilladora, y le pide a sus campesinos quién lo podía ayudar. Y un campesino yo le dice: ¿cuánto me cuesta arreglar esta máquina? $1.000.000. Muy bien, dice, si le costaba 10 millones de pesos la hora arrendar esa máquina. Y el campesino se acerca a la máquina y le pega una patada y la máquina vuelve a andar. Y le dice: ¿pero cómo se le ocurre que le va a pagar $1.000.000 por una patada? No, patrón. Por la patada $1. Por saber dónde pegarla, 999.999. Lo mismo va a pasar ahora cuando el mundo sea capaz de anticiparse a esas tragedias que son evitables con la inteligencia del Internet de las cosas. Cuando las cosas tengan sensores cada día más económicos, más poderosos y más, ¿cierto?, pequeños, que van a transmitir en vivo y en directo todo lo que un sistema artificial de inteligencia requiere para prevenir esos accidentes. Lo que significa la robótica. Se piensa que el 70% de los trabajos manuales e intelectuales van a ser reemplazados por computadores en los próximos 20 años. Pero también se van a crear muchos otros trabajos. La pregunta es: ¿de qué lado queremos estar? ¿Donde se destruyen o donde se crean los trabajos? Lo que significa las impresoras 3D y 4D que nos mostraba recientemente, que van a ser capaces de romper la lógica de la sociedad industrial, en que todo se producía en serie en las fábricas y todos teníamos que aceptar uniformemente lo que alguien había decidido producir para nosotros. La impresora 3D y 4D va a cambiar esa lógica y cada uno va a poder diseñar como quiere sus bienes de consumo, y alguien se la va a imprimir al comienzo, a la vuelta de la esquina, y el día de mañana en su propio hogar, como se están imprimiendo hoy día casas y autos hechos específicamente de acuerdo a los requerimientos de los consumidores. Lo que significa la existencia de la realidad ampliada o la inteligencia artificial, o los materiales que se autogeneran y que son capaces de corregirse a sí mismos, o lo que va a venir en materia de educación, cuando los niños puedan acceder a los mejores profesores del mundo a través de Internet y van a ir a clases a consultar dudas, a ver a sus compañeros y a compartir con sus profesores. Lo que viene en materia de salud, cuando tengamos ciertos sensores en nuestro cuerpo que van a estar transmitiendo en tiempo real todos nuestros signos vitales a un centro de diagnóstico que va a tener todo el conocimiento del mundo y va a poder diagnosticar antes que la enfermedad produzca sus efectos. O incluso más allá, la biotecnología que nos va a permitir curar los genes que en el futuro van a provocar las enfermedades y por tanto se van a curar antes que la enfermedad exista. En fin, la robótica en materia de medicina, que va a permitir que un doctor pueda operar a distancia remota usando robots y por tanto va a haber un aumento en la eficiencia. Y la pregunta es: ¿América Latina está preparado para este mundo que viene? ¿Colombia está preparado para este mundo que viene? O mejor, ¿se está preparando para esta revolución que se nos va a venir encima? Que va a ser generosa con los países que sepan tomarla en sus manos y aprovecharla, pero va a ser muy cruel con aquellos países que le den la espalda y simplemente la dejen pasar. Yo siento que este debate está ausente del debate en la mayoría de los países de América Latina. Y si hay un error que uno jamás debe cometer, es darle la espalda al futuro, porque el futuro no espera y el futuro pasa por encima de aquellos que quieran darle la espalda y abraza e incorpora a aquellos que quieran tomarlo en sus propias manos y subirse a esa nueva revolución que viene. En fin, los desafíos son grandes
hemos hablado de educación, de innovación y emprendimiento, de ciencia y tecnología. También, por supuesto, hay un tema de integración al mundo. Los países ya no pueden progresar aislándose dentro de sus propias fronteras. Aquí tenemos el día en que se constituyó la Alianza del Pacífico en un observatorio chileno que se llama ALMA, en un cerro que se llama Shanandar, que significa mirando a las estrellas. Ya sabían los pueblos originarios hace miles de años atrás cuál era el mejor lugar para tener un observatorio. Colombia tiene un poco de integración al mundo y le falta, naturalmente, sé que está tratando de incorporarse a la OECD, donde Chile es un gran aliado y un gran colaborador. Tiene que incorporarse al mundo de la PEC, al mundo del Trans-Pacific Partnership. Le queda un largo camino por recorrer. Y finalmente el tema de la calidad de las instituciones, de la democracia. El Estado tiene que ser un Estado moderno al servicio de la gente, no un Estado burocrático que le pone problemas a todos los ciudadanos. Octavio Paz, ese gran pensador mexicano, decía cuando hablaba del Estado, el ogro filantrópico. Filantrópico porque se supone que ayuda a la gente. Y ogro para la mayoría de las personas el Estado es un ente distante, hostil, que le pone problemas. Y por tanto modernizar el Estado, aprovechar las tecnologías modernas para que el Estado ayude y no le complique la vida a los ciudadanos, es el sexto desafío que todos nuestros países de América Latina deben enfrentar. Quisiera terminar estas palabras diciendo que esta aventura del futuro requiere muchas cosas. Requiere la capacidad de dar grandes saltos, requiere la rapidez para hacerlo con un sentido de urgencia, pero por sobre todo requiere la tenacidad y la perseverancia de darnos cuenta que no es una cosa que se va a lograr en un año o en un gobierno, que requiere un proyecto de país, de unidad nacional, que va a pasar más allá del gobierno del presidente Santos y del futuro gobierno de Colombia, pero que no va a pasar más allá de los colombianos y de la sociedad y de la generación de colombianos que tienen esta tremenda responsabilidad. Por eso yo quisiera mostrarles a ustedes cómo es el camino del desarrollo. Requiere la fuerza de una Isabel Isambayeva, la gran garrochista rusa, que batió el récord mundial y que no pudo estar por razones que ustedes conocen en la ONU. Voluntad, perseverancia y resiliencia para triunfar en la gran aventura del futuro, que es hacer de Colombia un país libre, próspero, justo y en paz. Muchas gracias.